Les voy a invitar a que busquemos nuestras Biblias en Juan 29 al 34. Una historia muy bonita. Juan 1:29 al 34. Leo como dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre aquel viniere descender el Espíritu, y que repose sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano César, y qué bendición poder estar en esta mañana aquí para una reunión especial, un servicio de comunión con el Señor. Creo que muchas veces nosotros, y es algo usual en la mayoría de las reuniones de servicio de comunión, que muchos se sienten indignos o no se sienten preparados y tienden a faltar en estos lugares, en estos momentos, en estas fechas especiales. A veces creo que deberíamos hacer un anuncio, mejor dicho, no hacer anuncio Santa Cena, para ver si pueden estar aquí los hermanos y no evitar presentarse en este momento, en este sagrado rito. Pero creo que parte de todo esto es razón de que nosotros no conocemos muchas veces quién es Cristo realmente para nosotros y no nos damos cuenta de lo hermoso que es Jesús y de lo que realmente significa este servicio de comunión Santa Cena. En esta mañana yo quisiera brevemente, tenemos solamente unos 15 minutos para poder hablar de la palabra de Dios y voy a tratar de mantenerme dentro de ese tiempo para no alargar y no hacer un servicio tedioso. Al contrario, queremos que sea un servicio de alegría, de bendición, de recordar de que Cristo vino por nosotros a morir y entregarse, pero también a darnos la victoria y por sí también la recompensa. Quisiera que comencemos, y como leímos en el libro de Juan, pero antes de volver a la lectura bíblica, yo quisiera que vayamos al capítulo 13 de Juan. Y en el capítulo 13 de Juan tenemos allí una introducción del apóstol Juan a esto, lo que fue la cena del Señor. Y la introducción que da Juan es una introducción que conmueve, porque dice en el versículo 1 lo siguiente: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. La introducción de Juan sobre la cena del Señor es la introducción de Cristo que ama a los suyos y los ama hasta el fin. Para Cristo esta cena significó la muestra final del amor que tenía hacia ellos.
Y entendemos de que mientras Cristo les había pedido que preparen este lugar o que se pudiesen celebrarlo juntos, Cristo decidió hacer algo especial mientras comían. De hecho, posiblemente habían ya cenado, habían ya tomado parte de los preparativos de la Pascua, pero no habían terminado todavía lo que era tomar el pan que Cristo va a instituir como un rito sagrado. Tampoco habían tomado de la copa de ese jugo de uva puro, ese vino no fermentado, que simbolizaría la sangre de Cristo. No, habían tenido ya su parte de quizás la merienda o la parte principal de la cena. Y dice el versículo 2 lo siguiente: y la cena acabada, noten, Cristo iba a mostrar cómo los amó hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantóse de la cena, quitóse su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Aquí Cristo está mostrando lo que significa amar hasta el fin. ¿Qué significa para Cristo, para el creador de todas las cosas, que el Padre había dado en él todo y le había dado toda la autoridad y potestad? Cristo quería mostrar a ellos lo que significaba realmente amar y amar hasta el fin. Entonces, Jesús decidió tomar no una cosa de reyes, no un elemento de un maestro, de un dirigente, de un fariseo, de un escriba, de un sacerdote, de un apóstol, ni de un pastor siquiera. Decidió tomar lo que el peor de los siervos, el más bajo de los siervos, tenía que hacer. Tomó un lebrillo, una vasija, una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense ustedes, se dio la toalla, se puso la toalla en su cintura, se ciñó con ella y empezó ahí a postrarse, a lavar los pies. Y con la toalla les limpiaba, les mostraba, les tocaba con sus manos. Los discípulos quedaban atónitos. ¿Es esto la muestra del Rey, del Mesías? Cristo quería mostrarles lo que significaba amarlos hasta el fin. Cristo estaba mostrándoles a ellos que el amor no tiene título, no tiene casta, no tiene división, no tiene separación, no hace excepción de personas. Al contrario, el amor real hace en el corazón, como el corazón del Maestro, el poder entregarse y hacer todo por otro, pero no con un corazón o con una manera de ser alabado o ser quizás puesto como ejemplo o puesto como algo del que gloriarse. Al contrario, realmente hacerlo con una entrega, un amor, un cariño eterno, un cariño sin fingimiento. Pedro no puede comprender. En su mente, en su impulso, en su amor por el Maestro, le hace sentir a él que esto no es correcto. Dice: Señor, tú no me puedes limpiar los pies. Tú eres mi Maestro, tú eres mi Señor, tú eres aquel que yo estoy consciente y creo que eres el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que tú me laves a mí los pies? Jesús le dice en el versículo 7, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, ¿más qué? ¿Más lo que? Entenderás después. Pedro no entendía, y quizás la mayoría de los discípulos no entendían lo que significaba amar hasta lo último. No entendían lo que significaba lo que Cristo quería instituir en su pueblo, en su iglesia, en sus discípulos. No comprendía todavía. Y Jesús le dice: Pedro le dice en el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Pero noten lo que Jesús le dice a él en respuesta a esta manera de exclamar: Señor, tú eres demasiado digno, yo no soy digno de que tú hagas esto por mí. No me puedes lavar a mí los pies. Jesús le dice a él lo siguiente:
Si no te lavo, ¿qué es la respuesta? ¿Qué más te sigue? No podrás tener parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Les hago una pregunta. ¿Quieren ustedes quedarse sin la parte de Cristo? ¿Quién de aquí quisiera no ser parte de su reino? ¿Quién dice al Señor Jesús, yo no quiero estar en tu gloria? A mí no me interesa entrar al reino de los cielos. ¿Alguien aquí esta mañana que sienta ese sentido? Yo espero que nadie. Pero tristemente, cuando nosotros en la cena del Señor no queremos participar, cuando tenemos la oportunidad de venir y tomar parte de esto y nos sentimos que no, ya sea no somos dignos o de que no he tenido una preparación del corazón que debe ser dada también, es importante, pero de alguna forma quiero no participar, le digo al Señor Jesucristo, yo no quiero tener parte contigo. ¿Por qué? Porque no quiero realmente amar. No quiero entender lo que significa amar. Lo que nos impide muchas veces a nosotros tomar parte en la cena es enemistad entre hermanos. Es que tal vez he guardado rencor contra alguien. Es quizás no he podido arreglar todas las cosas con alguien al cual he ofendido o me han ofendido. Y esta es quizás una de las cosas de las cuales muchos en el reino se perderán, porque no pudieron verdaderamente amar o comprender lo que Cristo quiso hacer en esta última cena. El apóstol Pedro se queda atónito, pero le dice, Señor, no solamente mis pies entonces, yo quiero tener parte contigo, Señor, yo sí quiero estar en el reino. Límpiame no solamente mis pies, sino mi cabeza, todo mi cuerpo. Aquí Pedro, aunque no entendía, y en ese sentido yo me siento aliviado de que aún a veces los impulsivos, como Pedro, que era un hombre impulsivo, en cierto sentido también, y por eso Pedro fue nombrado Pedro desde el primer momento que Cristo se encontró con él. Cuando Cristo miró a Simón, le dijo, tú no vas a ser más Simón, sino Pedro. Vio en Simón un hombre impetuoso, un hombre impulsivo, un hombre que a veces no pensaba, no tenía un filtro a veces para decir las cosas. Pero aún en esas cosas, también vio en él un hombre que tenía sinceridad, que quería de alguna forma poner su entrega, su corazón a lo que él creía. Y cuando Cristo vio a Pedro, cuando vio a él venir y le dijo, tú serás Pedro y no más Simón, y le dijo que eres una piedra, no lo decía como una piedra que iba a ser un tropiezo, sino como una piedra que iba a estar cimentada y firme, y que de alguna manera él mismo, Pedro, terminaría como el Cristo terminaría, con el mismo destino, muerto en una cruz. Y por eso Jesús le dice, mira, tranquilo Pedro, ¿sabes? El que está lavado no necesita sino que se lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y decía esto de aquel que le iba a entregar. Por eso dice el versículo 11, no están limpios todos. Pero noten aquí lo que Cristo dice después de haber limpiado los pies a los discípulos. Les dice el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que es hecho para ustedes? Que he lavado sus pies con afecto, mis manos han tocado cada uno de sus pies sudados, llenos de polvo, duros, y los he lavado, me he dedicado a limpiarles, a que queden limpios. Les he secado con mi toalla, me he sentado y he estado allí. ¿Y saben lo que he hecho con ustedes? Vosotros, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien porque lo soy. ¿Saben? No hay nadie que es maestro ni señor, sino solo Jesucristo. Si usted alguna vez piensa que hay un hermano de iglesia que es un maestro, está fijando su mirada en el que no debe fijar. Entre la iglesia del Señor no existe sino solo una sola persona que es la cabeza. Un solo que es el Maestro y el Señor Jesucristo.
Y por eso Jesús les dice a ellos, miren, yo soy su maestro. Y lo dices bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ustedes no son maestros, ni son señores, sino son mis discípulos. Son miembros de mi iglesia. Y debéis lavar los pies. Y lo que Cristo está tratando de decir es, debéis amarse unos a otros hasta el fin. Estamos dispuestos realmente a poder lavarnos, amarnos. Porque ejemplo, versículo 15, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. El maestro, digamos, el discípulo, el apóstol, el pastor, debe ser más cerca de Cristo, más imitador de Cristo, más digno de ser llamado un siervo de siervos. No más Señor, no más el doctor o el apóstol, sino el concepto de Cristo. Y por eso vemos nosotros hoy en día una gran inconsistencia, una gran desilusión aún a veces en nuestra propia iglesia. Porque hemos puesto al hombre y nos hemos puesto muchas veces los que hemos sido llamados a liderazgo, a tener una actitud diferente a la de Cristo. No la actitud de servicio, no la actitud de amor absoluto y de entrega absoluta, sino al contrario, de ser servidos. Pero Cristo nos dice a nosotros, y comienza con aquellos que son llamados a ser sus discípulos o ser discípulos o a ser discípulos de otros, a que debemos mantener en su mente que debemos hacer lo que Cristo deseó que hagamos, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, versículo 17, bienaventurados seréis si las hiciereis. El hecho de poder lavarnos los pies, amados hermanos, debe ser una bienaventuranza para nosotros. Qué gran bendición poder yo doblegarme y servir y amar a mi prójimo. Cristo nos dice en esta Santa Cena lo siguiente. De cierto, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, el que recibe al que yo envío en servicio, en entrega, en amor, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿No se acuerdan ustedes que Cristo, mejor dicho, el Padre, amó tal al mundo que envió a su Hijo? El amor del Padre es un amor de servicio y de entrega. Entregarse totalmente por nosotros. Y esto es lo que Cristo indica en esas palabras. El que yo envío. El que yo envío es el que escucha mi voz y dice, Señor, yo quiero imitarte. Yo quiero servir a otro como tú me serviste a mí. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero amar hasta lo último. ¿Cuándo fue Cristo glorificado? ¿Cuándo fue Cristo glorificado? No fue glorificado Cristo en el cielo. No fue glorificado Cristo cuando todas las huestes angelicales recibieron a Él y le adoraron como Señor y como Rey. ¿Saben ustedes cuándo fue Cristo glorificado? ¿Cuándo es que Cristo dice, ahora soy glorificado? Ahora soy realmente puesto sobre todas las cosas. ¿Saben cuándo? En el versículo 31 nos dice, del mismo capítulo. Entonces, como Él salió, después de que Judas salió con ese deseo de entregar a su maestro, de ir y decirles, aquí voy a entregar a este hombre que me engañó. Porque es un maestro que enseña lo que va en contra de lo que yo deseo. Es un maestro que enseña que debo yo humillarme, que debo yo bajarme al hacer un siervo. Esto no es lo que yo deseo. Yo quiero un rey que me ensalce, que me alabe, que me haga mayor, que me haga ser servido por otros. Es lo que yo quiero. Yo quiero que me den un nombre, que me digan a mí príncipe, que me digan a mí doctor, que me digan a mí apóstol. Quiero que me digan a mí príncipe. Pero este
es el que Satanás tomó posesión del corazón. ¿Qué quiere usted ser llamado? ¿A usted le incomoda que le digan hermano? ¿Le incomoda que le digan siervo? ¿Le incomoda que le digan a usted, usted no es nada? ¿Le incomoda que le digan eso a usted? Que alguien le diga a usted, tú no eres nadie para decirme nada. Tú no tienes educación, tú no tienes título, tú no tienes pedigrí universitario, no tienes un doctorado. ¿Te molesta eso? En el mundo de hoy y en la iglesia, tristemente, valoramos al opuesto a Cristo. Ponemos en el altar a personas que no desean entregarse como entregó Cristo. Pero dice el Señor Jesucristo, después de que Judas, que quería eso, traicionó a su maestro, se fue a traerlo. Ahí Jesús dice, versículo 31, lo siguiente: ahora es, cuando Él salió, cuando me va a entregar, cuando voy a ser llevado a la muerte, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Y noten aquí lo que dice Jesús: hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo también a vosotros. Mas un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cristo establece aquí la base de la gloria de Él, la base de la gloria de su Padre, la base de la gloria que Él vino a esta tierra. Es que pueda existir amor entre nosotros. ¿Y qué tipo de amor es este? Ustedes en esta mañana les voy a dejar quizás una de las mayores retos y por eso este amor no viene de nosotros. Porque ustedes pueden pensar, ¿qué amor está Cristo diciendo? Noten lo que dice el versículo 36. Simón nuevamente: Señor, ¿a dónde vas? Que no puedo yo ir. Cristo está describiéndole a él que él tiene que ir a un lugar que ellos no le pueden seguir ahora, pero lo seguirán después. Y uno dice, claro, estamos hablando de la tierra prometida, del cielo, del reino de Dios. Mente egoísta que piensa así. Mente de Judas la que piensa de esa manera. Porque lo que dice Jesucristo, a donde ellos lo seguirían, no era al reino de los cielos. No. De cierto te digo, donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Pedro tendría que seguir a Jesucristo, entregarse. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Iba a tener que servir a otros y amar a otros y darse como Jesús se dio hasta la muerte. Esa es la gloria del Padre. Ese es el carácter del Padre y del Hijo. El carácter que realmente el ser humano por sí mismo no puede jamás alcanzar. Tal vez una madre dirá en su corazón, yo puedo dar mi vida por mis hijos. Y tal vez lo siente de esa manera. Quizás en un momento de una emergencia se lance por morir por sus hijos. Pero Cristo no nos dice solamente ama a tu hijo. ¿No es cierto que no? Amémonos unos a otros. En Juan capítulo 1, en este hermoso evangelio que sin lugar a duda muestra más claramente el amor de Dios, vemos algo que se menciona allí por el apóstol Juan en el versículo 14. Juan dice aquí, el apóstol Juan, recordando cuándo fue que conoció a Jesús por primera vez. Él había recordado y sabía lo que pasó, pero recordando a Jesucristo, movido por el Espíritu Santo,
dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué cosa? Su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, cuando recuerda el primer encuentro con Jesús, fue movido por el Espíritu a recordar de que él vio no a un hombre cualquiera, aunque era pobre, aunque era humilde y sencillo, no tenía siervos, no tenía la presencia de un rey, no tenía una corona sobre él, no tenía súbditos que lo alabasen, pero vio en él ese carácter de amor y de entrega absoluta. Y leemos en el versículo, porque Juan era un joven que buscaba al Señor, deseaba escuchar al Señor, y había seguido a Juan el Bautista. Y mientras estaban allí, el versículo 29 leemos del mismo capítulo lo siguiente, para ir avanzando brevemente. Al siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día anterior Juan había dicho ya esto. Y esta vez nuevamente él dice, he aquí el Cordero. Juan el discípulo, el evangelista, está mirando allí y contempla a este hombre, a Jesús. ¿Es este el Cordero de Dios? ¿Qué significa eso del Cordero? No comprendo, pero empieza en su mente a haber un deseo de habitar con Él, de escuchar de Él las palabras que salgan de su boca. Juan el Bautista continúa diciendo, versículo 30, ese es el que dije, tras mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista habla algo que al que está escuchando la palabra de Dios le hace a pensar, recordar, ¿es este nuestro creador, el gran yo soy? ¿El que es, el que era, el que es, el que debe venir? ¿Es este que es antes de él? Y yo no le conocía. Juan nunca había visto a Jesús. Aunque eran primos, jamás habían visto. Dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Juan el Bautista está hablando de que él fue impresionado por el Señor, por su inspiración de Dios, a contemplar a Jesús y que es el Cordero, este es el Hijo de Dios. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Sale de allí Juan el apóstol, todavía era apenas un joven, se va conmovido diciendo, ¿será que debo seguir a este hombre? Está en eso su mente, no sabe qué hacer, así que el siguiente día, noten lo que pasa. Otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Tercera vez que escucha esa palabra Juan, el Cordero de Dios. Así que noten aquí el versículo 37. Y oyéndole los dos discípulos hablar, siguieron a Jesús. Fueron los dos primeros que deciden ir a Jesús. Escuchan de Juan el Bautista la palabra, es el Cordero de Dios, lo escuchan 3 veces, no saben qué significa esa forma, pero de alguna forma ven en él algo que hace sentido y van directamente a buscarle. Jesús les devuelve a decir, versículo 38, y Jesús volviéndose les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Tal vez en la mente de Juan, si hubiese sido influenciado por los fariseos de aquel tiempo, por los escribas, por los maestros de ese entonces, hubiese dicho a Jesús, queremos ver qué teología tienes tú. Quiero saber tu pedigrí académico. Quiero saber de qué linaje eres tú. ¿Eres tú uno que puede hablar de las palabras de Dios? ¿Puedes escribir y deslumbrarme con el conocimiento de la palabra de Dios? No. Juan no responde así, porque no fue a los maestros de aquel tiempo, ni tampoco a Andrés, que era el que estaba con él. Tampoco habían ido a los fariseos y se habían llenado de ese concepto erróneo de lo que significaba el Señor Jesús o el Mesías. Así que lo que dicen ellos, maestro, rabí, ¿dónde vives? ¿Pero por qué les dice esto ellos a él? ¿Porque querían ver su palacio? ¿Querían ver tal vez la familia que tenía Jesús? ¿Los siervos que tenía Jesús? No, porque veían que era un hombre muy pobre.
Era un hombre muy humilde. Los rasgos de su cuerpo demostraban que era clase trabajadora. ¿Ustedes alguna vez han visto a un hombre que trabaja duro en el campo? Bueno, aquí tenemos de sobra mucha gente, ¿no es cierto? El hermano César, tenemos al hermano Carlos, a muchos de los hombres que trabajan todo el tiempo bajo el sol, afuera. Si ustedes tocan sus manos, son manos suaves, muy dóciles. Pueden ellos tener la piel transparente, blanquita, bien agradable. No es cierto. El sol, el calor, las manos tal vez con ásperas. Ellos veían que Jesucristo no era un hombre de escritorio, no era un hombre de oficina, no era un hombre que estaba sentado en una sinagoga todo el día leyendo los escritos. No, pero tampoco veían en él un hombre que tenía una falsedad de humildad, sino al contrario, veían en él algo interesante. Le dicen: Señor, ¿dónde vives? Queremos un momento a solas contigo. Noten ustedes, Jesús, ¿qué les dice? Versículo 39. Venid y ved. Y noten por qué Jesús hizo eso con ellos. Vinieron y vieron donde moraba. Ellos llegaron, miraron donde estaba Jesús vivía, un lugar muy humilde posiblemente, de hecho era humilde, pero Jesús no les dice simplemente: vean, ya llegaron aquí, sino que váyanse a su casa. Y quedáronse con él aquel día, porque era como qué cosa, como a la hora de las 10. ¿A qué significa esta la hora 10? El día ya estaba yéndose. Quedaban muy pocas horas para que el sol se ocultase. Jesús les dice: miren, ¿saben qué? Quédense conmigo. Vengan y les preparo una cena. La primera vez que Juan se encontró con Jesús fue en una cena. La primera vez que Juan pudo escuchar de Cristo sus palabras, las primeras palabras que penetraron su corazón y quebrantaron esa tal vez cualquier vestigio de duda sobre el verdadero concepto del Mesías, y empezó a vislumbrar la gloria de Dios, fue en una cena. Y durmieron con Jesús esa noche en ese lugar humilde. Probaron del Maestro, probaron de esa fuente de vida, y solo esa noche fue suficiente para que Andrés diga: yo tengo que ir a buscar a mi hermano, tengo que ir a ver a Pedro, no puedo. Mira lo que dice aquí el versículo que sigue. Y Andrés, hermano de Simón, Pedro, uno de los que habían oído de Juan y había seguido, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? ¿Al Maestro? Al apóstol, al gran rabí. ¿Qué le dice Andrés? Hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Noten qué hermosa experiencia. No solamente le dijo a Simón: ¿sabes, el Mesías? Sino: ven conmigo. Quiero que encuentres a este Señor. Ahora, si Pedro hubiese ido y le ha dicho: un momento, antes de que me lleves donde este supuesto Mesías, déjame hablar a mí con el rabí de la sinagoga, a ver qué me dice él. Déjame ir a hablar con el maestro que está allí, el doctor de la ley. Si Pedro hubiese hecho eso, ¿qué hubiese hecho el doctor de la ley? Pero ese hombre, ¿de dónde es? No sé. No puede ser entonces. Porque acuérdate que tiene que ser el ángel David, y tiene que ser un hombre que viene en la gloria de Israel, va a traer a los romanos a ser súbditos nuestros. Cualquier cosa errada de la Escritura, y entonces Pedro hubiese fracasado en conocer a Jesús. Pero Pedro, el impetuoso Pedro, va donde Cristo, y Jesús le dice: tú eres Simón, ¿no es cierto? Pero tú serás llamado Pedro. Desde el primer momento Cristo dice: tú eres mi Pedro, una piedra que quiero que esté sólida. Va a estar en mí. Si estás en mí, vas a ser una piedra sólida. Y desde ese momento Jesús les llama ese nombre. Y saben, yo me pongo a pensar, de hecho, estoy casi seguro que Pedro tiene un privilegio que muy pocos tenemos.
Porque a Pedro fue el primer discípulo que Cristo le cambió el nombre. Y al igual que a Jacob, que Dios le puso el nombre de Israel, yo creo que ese es el nombre de Pedro aún por la eternidad. Porque les dijo Pedro, pero no por lo que él era en ese momento, sino que por lo que iba a llegar a ser. Iba a morir como Jesús iba a morir. Iba a seguirle como Jesús iba a seguirle. Iba a servirle como Jesús sirve al ser humano. Hermanos, tenemos ahora un gran privilegio nosotros. De nosotros también seguir a Jesús en su ejemplo. Decir a Jesús en servirnos, en amarnos, en poder ver su gloria. La gloria reflejada entre nosotros no va a ser nuestros grandes logros humanos, ni nuestras casas, ni nuestros hijos con sus logros también, que son muchas veces los que los padres soñamos ver. Nuestro mayor logro y el único logro que vale la pena y el que Cristo nos invita a que le sigamos es a tener su gloria, al amarnos de corazón, al que debemos seguirle. Y si tal vez tú ahora no entiendes completamente, y al igual que los apóstoles, que Pedro, que Juan, no comprendieron las palabras de Cristo, no entendían por qué Él se rebajó y se hizo uno en servicio, y se hizo el mayor de los siervos, tal vez usted no entienda esto, pero si usted va a estar en el reino, créame que tiene que entenderlo, y lo debe entender, ojalá pronto, porque como dice la palabra del Señor, en el capítulo 13 de Juan, volviendo allá, donde yo voy, versículo 36, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Él nos invita a nosotros ahora, venid y ved. Al igual que en la cena primera y en la última, quienes realmente entran y ven a Cristo y observan lo que Él nos dejó como ejemplo, su corazón va a ser quebrantado, su corazón va a ser transformado, va a ser recordado de que su sacrificio, su mayor muestra de amor por nosotros, es un sacrificio que yo también puedo ser impulsado a hacer, porque Cristo vive en mí. Por eso, mis hermanos, vamos ahora, en el Espíritu del Señor, a separarnos, a irnos abajo, a lavarnos los pies, a poner en nuestra mente este ejemplo de Cristo. Y meditemos en esto mientras nosotros hacemos este rito de humildad, para que nosotros no haya más orgullo, no haya suficiencia propia, no haya más división, sino que recibamos esta bendición que Cristo dice que se recibe cuando hacemos lo que Él hizo. Vamos entonces ahora, mis amados hermanos, a separarnos. Por favor, les invito a invitarnos a ir para atrás, abajo, y luego de lavar los pies, volveremos aquí para terminar con la comunión en esta cena del Señor.